Bueno chicos, muy bien, bienvenidos nuevamente a otro repasito de lo que es el transporte de membrana, ¿sí?, a través de la bicapa de la célula. Bueno, muy bien, para poder empezar tenemos que tener en cuenta dos conceptos, ¿sí?, el gradiente de concentración o químico y el gradiente eléctrico. El gradiente de concentración hace referencia a la cantidad de moléculas de soluto existentes a un lado y al otro de la membrana. Vamos a poner un ejemplito. Si yo tengo 6 moléculas de estas cuadraditas rojas del lado extracelular de la membrana y tengo 3 del lado de adentro, ¿dónde va a ser mayor el gradiente de concentración? ¿En el espacio extracelular o en el citosol? En el espacio extracelular, por supuesto, porque hay mucha cantidad de moléculas del lado externo y poca cantidad de moléculas del lado interno. Muy bien, ese es el gradiente de concentración. Hace referencia a la cantidad de moléculas de soluto de un lado y del otro de la membrana, ¿sí? Cuando nosotros establecemos que un soluto atraviesa la membrana a favor de su gradiente de concentración, hacemos referencia a que estas moléculas de soluto se dirigen desde un lugar de más concentración hacia un lugar de menos concentración, es decir, en este sentido. Muy bien. Ahora, la segunda cuestión que hay que tener en cuenta es el gradiente eléctrico, ¿sí?, que es cuando estas moléculas de un lado y del otro de la membrana presentan cargas eléctricas, ¿sí?, y se sienten atraídas o no atraídas, ¿sí?, por las cargas electroestáticas que coexisten a ambos lados de la membrana, ¿sí? Son las fuerzas de atracción o de repulsión que sufren las moléculas por su propia carga y las cargas a un lado y el otro de la membrana. Vamos a poner un ejemplo particular. A ver, ustedes saben que del lado externo de la membrana existe una gran cantidad de moléculas de sodio. El sodio es una molécula cargada, con carga positiva, por lo tanto es un ion, ¿sí? Este sodio que tiene cargas positivas, ¿cómo creen ustedes que va a pasar? ¿Sí? Que va a pasar desde el exterior hacia el interior de la membrana celular. ¿Va a ser atraído o no por las cargas? Si ustedes ya saben previamente de que las cargas eléctricas que están en el exterior de la membrana plasmática son electropositivas y que las cargas netas que están del lado interno de la membrana son electronegativas. ¿Qué les parece? El sodio, molécula iónica con carga positiva, ¿se va a sentir atraída por las cargas negativas del interior de la célula? Correcto, porque positivo con negativo se atraen. Entonces este sodio va a pasar hacia el interior de la membrana por esas fuerzas de atracción que ejerce entre las cargas positivas que presenta este soluto, este sodio iónico, y las cargas negativas que existen en el interior de la membrana. Muy bien, ahora vamos a poner, ¿sí?, otro ejemplo. En el interior de la célula existen muchas moléculas también de cloro, ¿sí? El cloro es una molécula con carga negativa. Por lo tanto, negativo con positivo se atraen, es decir, que las moléculas de cloro también van a haber favorecido su gradiente eléctrico para la salida hacia el espacio extracelular, porque su carga eléctrica, que es negativa, se va a ver atraída por las cargas positivas que coexisten en el lado externo de la membrana. Excelente, chicos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, tanto el gradiente de concentración como el gradiente eléctrico establecen fuerzas de empuje de estas moléculas, ¿sí?, hacia un lado y hacia el otro de la membrana. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar hacia dónde se va a dirigir un soluto debido a estas fuerzas de atracción o de repulsión, o debido a la cantidad que haya de soluto
hacia un lado y a otro de la membrana, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta son estos dos conceptos, el gradiente de concentración y el gradiente eléctrico. Bien, cuando una molécula no tiene carga, por ejemplo, estas rojas que yo les había mostrado aquí, cuando una molécula no tiene carga, yo solamente debo mirar el gradiente de concentración. Ahora, cuando una molécula tiene carga eléctrica, por ejemplo, si nosotros a estas moléculas les pusiéramos carga, nosotros también deberíamos prestar atención no solamente al gradiente de concentración, sino también al gradiente eléctrico. Y esa mezcla, esa combinación entre gradiente de concentración y gradiente eléctrico se denomina gradiente electroquímico, ¿sí? El gradiente electroquímico, que es una mezcla entre el gradiente eléctrico y el gradiente de concentración, solamente se tiene en cuenta para moléculas con carga. Si las moléculas, vuelvo a repetir, no estuvieran cargadas, yo solamente debo prestar atención al gradiente de concentración. Excelente. Vamos entonces a entrar a la parte de transporte. Hay otro concepto que me gustaría dejar claro antes de arrancar y es el concepto de potencial de membrana, ¿sí? O potencial quimio-osmótico que también se le dice. Este potencial de membrana o gradiente de membrana es el balance, o sea, el equilibrio que existe de cargas a un lado y al otro lado de la membrana, ¿sí? ¿Cuántas cargas positivas o cuál es el valor de estas cargas positivas y negativas a un lado y a otro de la membrana? Eso para nosotros en esta materia no tiene relevancia porque depende de cada célula, ¿sí? Por ejemplo, las neuronas tienen un potencial de entre menos 70 y menos 90, ¿sí? Del lado interno de la membrana. El potencial de membrana de reposo es la armonía, el balance entre ese potencial interno y el externo. Es decir, que si una neurona tiene o conserva su potencial electrostático negativo de menos 90, por ejemplo, esto estaría perfectamente balanceado, ¿sí? Ahora, si una neurona, por ejemplo, hiciera o sufriera un cambio, un desbalance en ese potencial de membrana y ya no fuera su carga electrostática interna menos 90, si fuera menos 60, por ejemplo, ese balance de cargas entre el interior y el exterior ya no estaría en armonía, no estaría en equilibrio, no estaría en reposo. Por lo tanto, ese potencial de membrana se vería alterado, ¿sí? Pero en situaciones normales, la célula hace grandes esfuerzos para intentar que este balance de cargas permanezca todo el tiempo en armonía. Si este desbalance se altera y se prolonga en el tiempo y se va alterando cada vez más, cada vez más, cada vez más y no se revierte, la célula puede estallar, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante que el potencial de membrana, es decir, la diferencia de cargas y el equilibrio que existe entre esta diferencia de cargas, se mantenga y se cuide muchísimo, ¿sí? Bien, punto aparte, pasamos a otra cosa. Ahora sí, vamos a analizar cómo es el transporte de los solutos hacia un lado y hacia el otro lado de la membrana. Vamos a arrancar con los más sencillitos, ¿sí? Lo primero de todo que ustedes tienen que tener en cuenta al analizar el tipo de transporte que va a tener un soluto es lo siguiente. El tamaño de la molécula, si es grande, si es pequeña, si es mediana. La polaridad, es decir, si es hidrófila o polar, o hidrófoba o apolar, ¿sí? Es decir, si tiene amor por el agua y no por las sustancias lipídicas, o si tiene amor por las sustancias lipídicas y se repele con el agua, ¿sí? Y la carga de la molécula, si tiene o si no tiene, y si tiene, si es positiva o si es negativa, ¿sí? Tamaño, polaridad y carga son las tres cuestiones esenciales a tener en cuenta para evaluar si una molécula va a atravesar la bicapa lipídica a favor o en contra de su gradiente. Muy bien.
Bueno, las primeras moléculas que me gustaría analizar a mí, que son las más fáciles de todas, son unas moléculas sumamente pequeñitas, que estamos muy familiarizadas con ellas, que son los gases. Por ejemplo, esto, chicos, dice acá dióxido de carbono. Dióxido de carbono, oxígeno, oxígeno, dióxido de carbono, oxígeno. ¿Sí? Estos gases, chicos, vamos a analizar lo siguiente. Estos gases son moléculas muy pequeñas, de polaridad hidrófoba, o sea, compatible con el interior de la bicapa, porque el interior de la bicapa es hidrófoba, y no tienen carga, por lo tanto no van a existir esa fuerza de atracción o de repulsión a un lado o al otro de la membrana. Por lo tanto, al ser moléculas muy pequeñitas y compatibles con el interior de la bicapa, porque son hidrófobas, estas moléculas van a difundir hacia uno o hacia el otro lado de la membrana, ¿sí? Sin necesidad de mediar de ninguna proteína transportadora o de ningún otro transporte, ¿sí? Que la ayude a atravesar el espesor de la bicapa. Ya que son tan pequeñas y tan compatibles con el interior de esta bicapa, pueden pasar perfectamente hacia el lado que quieran, ¿sí? Bien, este transporte que no gasta energía, por supuesto, porque no es en contra del gradiente, se llama difusión simple. Yo les quiero hacer acá un esquemita para que vayamos anotando todos. Vamos a poner acá transporte de membrana. Tenemos transporte pasivo, que es el que estamos viendo ahora, y tenemos también transporte activo, que es con gasto de energía. Activo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. El transporte pasivo, por lo tanto, que no gasta energía y que no necesita de ninguna proteína transportadora que le ayude, se llama difusión simple. Por ejemplo, la que realizan los gases, la que acabamos de ver. Solamente utiliza como intermediario para atravesar la bicapa a los lípidos. O fosfolípidos, si le quieren poner acá también está bien. Fosfolípidos, ¿sí? Utiliza como intermediario para el transporte los fosfolípidos, ¿sí? Difusión simple, el primer mecanismo. Ahora, hay otras moléculas, chicos, que si nosotros tenemos en cuenta lo que les mostré hace un momento, que está aquí, son moléculas más grandes o hidrófilas, ¿sí? Que no van a poder atravesar la bicapa porque se repelen con esta zona hidrófoba, o moléculas que tienen carga, por lo tanto a ella va a existir una fuerza también de repulsión o de atracción hacia un lado y hacia otro de la membrana, ¿sí? Que esas moléculas, por existir estas fuerzas de repulsión y de atracción, o por el hecho de ser muy grandes y que no entran por acá, van a necesitar de la ayuda de proteínas transportadoras. Esto lo vamos a dejar hacia un costado y vamos a retirar los gases. Ahí está y ahí está. Muy bien. Como les mostré, por ejemplo, hace un momento, en el caso de los iones, que ustedes saben, existe una gran cantidad de iones de sodio, por ejemplo, en el exterior de la célula. No es que no haya nada en el interior, hay, pero hay muy poquito. Vamos a poner solamente 2 moléculas de sodio en el interior de la célula. Ahí está. Analicemos el caso del sodio, chicos. En relación al tamaño son moléculas relativamente pequeñas. Pero ¿qué pasa? Tienen carga, ¿sí? Por lo tanto, se van a ver atraídas o no por un lado o por el otro lado de la membrana. Y además, el hecho de tener carga hace que atraigan agua. Por lo tanto, son de polaridad hidrófila.
¿Van a ser compatibles con el interior de la bicapa si son moléculas hidrófilas? No, de ninguna manera. Por lo tanto, vamos a necesitar de la ayuda de alguna especie de poro acuoso que nos permita pasar. ¿Cuáles son esos poros acuosos? ¿Sí? Los canales iónicos. Son poros acuosos que hay en la membrana de la célula formados por proteínas especiales que permiten solamente el pasaje de iones, ¿sí? Esos son los canales iónicos. Estos canales iónicos hay de 3 tipos, regulados por ligando, regulados por voltaje o regulados por presión. Eso lo pueden estudiar perfectamente del libro Alberts. Bien, estos canales solamente acuérdense de que pueden hacer, ¿sí?, transporte pasivo. Estamos analizando solamente el transporte pasivo aquí. Y ya que a partir de ahora vamos a analizar transporte mediado por proteínas, ¿sí?, ya no va a ser difusión simplemente por los lípidos, sino que ahora va a ser una difusión con una ayudita. ¿Con la ayudita de quién? De las proteínas. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a tener difusión facilitada. ¿Facilitada por quién? Por proteínas. ¿Sí? Entonces vamos a pintar. Así les queda a ustedes bien marcaditos. Muy bien. Y esas proteínas pueden ser canales iónicos, por donde solamente pasan iones a favor del gradiente de concentración o eléctrico. De concentración primero por ser un soluto, ¿sí? Que van a pasar de un lado donde hay mucho hacia donde hay poco porque deben pasar a favor por este canal. Y también gradiente eléctrico. ¿Por qué? Porque tienen carga y este sodio tiene carga positiva y el interior de la membrana tiene carga negativa, por lo tanto se van a ver atraídos. Es decir, que el balance entre ese gradiente de concentración y gradiente eléctrico, o sea, el gradiente electroquímico, va a ser requete contra a favor. Por lo tanto, van a difundir fácilmente a favor de su gradiente electroquímico por medio de estas proteínas canal, ¿sí? Canales iónicos, chicos. Muy bien. ¿Qué trabajo realiza el canal iónico? Simplemente abrirse, permitir el ingreso de estas moléculas de sodio hacia el interior, ¿sí? De esta forma, así. Y después ese canal, cuando ingresa el sodio, se cierra y permanece cerrado nuevamente. Esos son los canales iónicos, ¿sí? Se abren y se cierran en respuesta a estímulos, ¿sí? Y permiten el ingreso o el egreso de iones a favor de su gradiente electroquímico. Nunca en contra, siempre a favor, porque estamos hablando de transporte pasivo. Muy bien, ahora, hay otras moléculas, por ejemplo, que no son iones, ¿sí? Que no son iones, son moléculas bastante más grandes en tamaño que no pueden ingresar por un canal iónico. Entonces van a necesitar de la ayudita de otro tipo de proteína, que son las proteínas transportadoras, ¿sí? Estas proteínas transportadoras tienen una particularidad de que no es como el canal que se abre y se cierra, ¿sí? Como este canal, sino que estas proteínas transportadoras van a cambiar de configuración, ¿sí? Cambian su forma dependiendo hacia el lado que tiene que atravesarle el soluto. Y tiene sitios de unión esta proteína transportadora, donde la molécula que tiene que atravesarla se debe unir unos milisegundos, ¿sí? Un ratito a esta proteína para y hasta que cambie de forma y recién ahí entrar o salir hacia el exterior de la célula, ¿sí? Entonces estas proteínas transportadoras son para moléculas o que no son iones, porque si no ingresarían por el canal iónico, ¿sí? O moléculas muy grandes, hidrofílicas por supuesto, porque acuérdense que este canal interno de la proteína
es compatible con el agua, por lo tanto es hidrófilo. Bueno, vamos a poner un ejemplito acá afuera. A ver. Vamos a poner que no encuentro las moléculas. Acá están. Estas moléculas rojas, ¿sí? Que habíamos puesto en un primer momento para ejemplificar. Ahí está. Así y así. Ustedes acuérdense de que yo siempre ahora estoy hablando de a favor del gradiente electroquímico o de concentración, porque estamos permanentemente hablando de transporte pasivo, ¿sí? Por lo tanto, siempre es a favor. Bien, si estas moléculas rojas tuvieran que ingresar a través de la célula, a través de la membrana, perdón, y hacia el interior de la célula, deberían hacerlo por proteínas transportadoras, porque no son iones y aparte son muy grandes para pasar por un canal iónico, ¿sí? Entonces utilizan este transporte por proteínas transportadoras. ¿Qué tiene que hacer esta proteína transportadora? Abrirse, estos solutos ingresan a la proteína transportadora, se adhieren temporalmente a ella, la proteína cambia de conformación y este soluto puede ingresar a la membrana. Ahora vuelve a recuperar su conformación inicial, se une otra molécula de soluto temporalmente, la proteína cambia de conformación, ¿sí? Y este soluto ingresa a la bicapa. Muy bien. Y vuelve a recuperar su conformación inicial. De eso se trata el transporte mediado por proteínas transportadoras. Y he aquí otra cuestión. Las moléculas que atraviesan esta proteína puede ser una sola, que se llama uniporte, porque hay una sola molécula, o monoporte también, ¿sí? Hay una sola molécula que es transportada, ¿sí? O pueden transportarse más de una molécula, ¿sí? En el caso en el que se transporte más de una molécula, hay que evaluar si se transportan las dos para el mismo lado o las dos para diferentes lados. Cuando se transportan las dos para el mismo lado, se llama cotransporte o transporte acoplado de tipo sin porte. Este transporte acoplado, les vuelvo a repetir, que es cuando pasa más de una molécula, porque si no sería uniporte o monoporte, ¿sí? Transporte acoplado es cuando pasa más de una, ¿sí? Y puede ser sin porte cuando las dos moléculas se dirigen hacia el mismo lado. O cotransporte o transporte acoplado. Antiporte cuando las dos moléculas se dirigen hacia lados opuestos. Por ejemplo, yo tengo así, ¿verdad? Vamos por una más. Yo tengo que esta molécula roja quiere ingresar al interior de la célula, entonces esta proteína transportadora se va a abrir, se va a unir el soluto temporalmente, cambia de forma y ahí ingresa el soluto. ¿Cómo se llama este transporte? Monoporte, porque atraviesa una sola. Ahora, si yo tuviera que deben pasar dos moléculas por esta proteína que se unen temporalmente allí y se dirigen hacia el lado externo y que esta proteína transportadora debe cambiar de forma, ¿cómo se llama ese transporte? Se llama transporte acoplado o cotransporte sin porte, porque se fueron las dos moléculas para el mismo lado. En el caso contrario, si hubiera sido una para adentro y otra para afuera, sería cotransporte o transporte acoplado antiporte. Espero que se haya entendido bien. Todo esto, chicos, por supuesto, siempre es a favor del gradiente.